Bueno, nuevamente agradecerle a PECAP por el espacio para poder difundir la normativa de beneficiario final que es tan relevante actualmente, porque en el caso de que no se cumplan esta declaración, van a imponerse multas que pueden ser bastante onerosas y que golpearían en la caja fiscal de la compañía. Así que vamos a empezar con mi presentación. Bueno, soy Elizabeth Massa y soy gerente de Tax Advisory de KPMG Perú. Y bueno, justo como les comentaba, hemos traído esta presentación para efectos de que puedan ustedes actualizarse en la declaración del beneficiario final. Justo en este año, aproximadamente en mayo, fue presentada por la SUNAT una resolución que establecía nuevos plazos de declaración. Entonces, es un tema que ya va a empezar a declararse en octubre del presente año y que no ha sido observado por muchas empresas. Así que nuestra tarea es poder difundir esta normativa y evitar que puedan surgir contingencias que puedan golpear en la caja fiscal a las compañías, ¿no? Entonces, nuestra presentación va a estar dividida de la siguiente manera. Vamos a conversar un poco sobre los antecedentes normativos de la obligación de presentar de la declaración del beneficiario final y adicionalmente vamos a ahondar sobre el concepto del beneficiario final y luego vamos a ir a la aplicación práctica de estos conceptos sobre el beneficiario final. Y bueno, para conversar un poco sobre los antecedentes de la declaración del beneficiario final, quisiera comentarles de que esta obligación nació en el marco de la adhesión del Perú a la OCDE y también por una recomendación de la GAFI, que la GAFI es un organismo internacional que busca prevenir el lavado de activos y el terrorismo. Entonces, como podemos identificar, el beneficiario final busca identificar a la persona que está atrás de las compañías y han establecido unos criterios que vamos a comentar más adelante eh, que en los que se va a basar la declaración, ¿no? Entonces, el Perú ya a partir de ya hace más de 10 años ha estado en esta tarea de adherirse y adoptar las recomendaciones de la GAFI para implementarlas en la normativa local y poder identificar al beneficiario final. Adicionalmente, para comentarles que el Perú implementó ya la normativa de beneficiario final desde el año 2019 y esta normativa también busca también el intercambio de información entre jurisdicciones que, dado en el contexto de la globalización, se ha estado promoviendo mediante la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, al Perú, al ser parte de este club, ya va a empezar a intercambiar la información con otras jurisdicciones, lo que le va a permitir a la SUNAT identificar quiénes son estas personas que están atrás de las compañías, quiénes son las que ostentan el control o la propiedad de la misma, ¿no? Y también con el objetivo de prevenir que no se creen empresas o estructuras que busquen financiar el terrorismo o el lavado de dinero, ¿no? Entonces, en este contexto, el Perú, el 2 de agosto del 2018, publicó el decreto legislativo 13372 que regula la obligación de identificar y declarar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas y los entes jurídicos. Entonces, a partir del 2018, ya los contribuyentes tienen la obligación de presentar esta declaración y adicionalmente debo de comentarles que la SUNAT hizo y el Ministerio de Economía y Finanzas hicieron un plan para que esta declaración sea implementada de manera progresiva, no que sea una obligación que de un día para otro se dio para todos los contribuyentes, sino que ha sido implementada por tramos que conversaremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, con la finalidad de conocer quiénes son estas personas que ostentan la propiedad o el control de las compañías, se implementaron estas normativas para, como les comentaba, permitir el intercambio de información entre jurisdicciones y prevenir el terrorismo y el lavado de activos. Entonces, una vez que ya tenemos este contexto en el que se dio esta normativa, vamos a ahondar en quién es el beneficiario final. Justo como les venía comentando, el beneficiario final eh, es la persona que tiene la propiedad o el control de la compañía. ¿Ok? Entonces, en el caso de la normativa peruana, va a ser implementada para personas jurídicas domiciliadas en el Perú, también para personas jurídicas no constituidas en el Perú y también para los entes jurídicos.
en el caso que vamos a poder conversar el día de hoy y donde vamos a profundizar más, es en el caso de las personas jurídicas domiciliadas en el Perú, ya que a la fecha todavía en el caso de las entidades no residentes no hay un calendario específico, es decir, todavía a la fecha no tienen una obligación de presentar esta declaración. Entonces, una vez mencionado ello, vamos a ahondar en cuáles son los criterios para identificar el beneficiario final. Tenemos el criterio de propiedad, el criterio de control y el criterio residual. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que esos tres criterios son de aplicación gradual, es decir, voy a identificar a esta persona que tiene más del 10% del capital de la persona jurídica, y si no logro identificar alguna persona o grupo de personas, voy a pasar a aplicar el criterio de control. Y el criterio de control consiste en esa persona que tenga la capacidad de designar órganos de administración de la compañía, dirección o supervisión, o tenga el poder de decisión sobre los estados financieros. Y también ejerza cualquier otra forma de control sobre la persona jurídica. Entonces, si yo no he podido identificar a ninguna persona bajo este criterio de control, en aplicación gradual voy a ir al criterio residual, o también llamado criterio default, en el que vamos a identificar al beneficiario final eh, del puesto administrativo superior más alto. Entonces, ¿qué podría ser? Un gerente general, ¿no? Entonces, como justo les comentaba, van a ser de una aplicación gradual, es decir, no puedo elegir por qué criterio ir primero, sino que va a haber un orden de prelación en la identificación de los beneficiarios finales. Entonces, algo que nosotros siempre le comentamos a nuestros clientes es Cuando que, lo pidió así. Pero pero creo que hay alguien con el micrófono abierto. eh, lo que nosotros siempre le recomendamos a nuestros clientes es que puedan tener en cuenta bajo qué criterio estarían declarando sus beneficiarios finales, porque eh, no siempre se tiene en cuenta que bajo el criterio residual se tienen se tienen obligaciones adicionales. Por ejemplo, la de declarar en tu página web que no has podido identificar a tu beneficiario final bajo el criterio de propiedad y control, y por ende vas a tener que declarar por el criterio residual, o en el caso que no tenga la compañía una página web, va a tener que publicarlo en el diario oficial de circulación nacional, señalando que no han podido también identificar a su beneficiario final bajo los criterios antes mencionados. Adicionalmente, en el eventual caso de que la SUNAT los fiscalice, van a tener que sustentar de manera más rigurosa que no han podido identificar a alguna persona bajo el criterio de propiedad ni control. Entonces, es bien importante que agotemos todas las vías y respetemos el principio de debida diligencia en la identificación de estos beneficiarios finales, ya que prácticamente al declarar bajo el criterio residual y decir que no he podido identificar a alguna persona bajo los otros dos criterios, voy a tener que tener el cumplimiento de otras obligaciones que pueden ser onerosas, o en el caso de que no pueda sustentar el seguimiento del procedimiento de debida diligencia, una eventual imposición de multas que, como les comentaba, son bastante onerosas y podrían golpear la liquidez de la compañía, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que hay estos criterios y son de aplicación gradual. Ahora, algo que siempre nos preguntan nuestros clientes es: yo ya cumplí con presentar la declaración de beneficiario final en la SUNAT, entiendo que ya no hay otra obligación que hacer, simplemente la agoto con la mera presentación de la declaración en el portal de la SUNAT, y la respuesta es negativa. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta obligación de declarar a tu beneficiario final trae otras obligaciones vinculadas. La principal es, evidentemente, presentar la declaración dentro del plazo debido en la plataforma de la SUNAT, pero adicionalmente tenemos la obligación de conservar la información que yo he identificado o considerado para identificar a mi beneficiario final.
tengo que resguardarla en la compañía. Adicionalmente, en el caso la SUNAT me consulte sobre la información que he revisado para identificar a mi beneficiario final, tengo que proporcionarle un acceso a esta información. Adicionalmente, tengo de tarea, la compañía tiene de tarea en cumplimiento del procedimiento de debida diligencia, el validar que toda la información que yo he analizado para identificar a estos sujetos es válida y es correcta. Entonces, como verán, son más obligaciones vinculadas a esta declaración. Entonces, también en seguimiento con el procedimiento de vía de diligencia, tenemos que sustentar que la compañía ha implementado a la interna un procedimiento en el que ha designado a áreas de la compañía y establecido plazos en los cuales estas áreas van a revisar de manera periódica la información, ya que otra de las obligaciones vinculadas es mantener actualizada la información, es decir, si se genera algún cambio societario o algún cambio en la escala de poderes de la compañía que gatille un cambio en las personas declaradas como beneficiario final, corresponderá presentar una actualización de esta declaración en la SUNAT. Entonces, como verán, todas las obligaciones están totalmente vinculadas y es bien importante que las podamos cumplir porque todas estas obligaciones están de no cumplirse, están sancionadas por la SUNAT. Ahora, en el caso que haya algún cambio en la identificación de los beneficiarios finales, las personas jurídicas específicamente van a tener un plazo para presentar esta declaración actualizada y este plazo es de 30 días hábiles contados desde conocido el hecho. Es decir, de repente la compañía se fusionó o hicieron un aumento de capital, vamos a tener el plazo de hasta 30 días de ocurrido el hecho para nosotros actualizar esta declaración. En el caso de que se haya cambiado el capital social de la compañía o se haya cambiado de repente al directorio o al gerente general y la SUNAT ya lo haya detectado, corresponderá que aplique una multa que va hasta las 50 UITs, que es decir, que están más de los 250.000 soles. Así que es bien importante que tengamos en cuenta que hay un plazo establecido en la normativa para presentar la declaración de beneficiario final actualizada. Entonces, eh, siempre nosotros lo ponemos sobre la mesa para que, como les comentaba desde un inicio, no se impongan multas onerosas. En caso yo haya sido diligente y presente la actualización, dentro del plazo no corresponderá que me apliquen una multa porque esta normativa tiene una subsanación gradual y total del 100%, una gradualidad total, en caso yo subsane voluntariamente antes que la SUNAT detecte que he actualizado información. Así que es bien importante también que lo tengamos en cuenta. Y bueno, como les comentaba, estas obligaciones van a estar sancionadas. Por ejemplo, la de conservar la información va a ser hasta, en los sistemas de la compañía, va a ir hasta por 5 años se tiene esta obligación y en caso la SUNAT venga y me toque la puerta en una eventual fiscalización y yo no pueda sustentar que yo he resguardado la información, me podrían imponer una multa de hasta 25 UITs, que actualmente serían más de 133.000 soles. Adicionalmente, en el caso que yo no haya presentado esta declaración y la SUNAT así lo detecte, voy a poder tener una imposición de una multa de hasta 50 UITs. Entonces, como verán, las multas en estos casos son bastante onerosas y es bien importante que podamos implementar los sistemas en los que y procedimientos internos, como les venía comentando, de debida diligencia para poder cumplir esta obligación, ¿no? E incluso hay una obligación de cumplimiento del procedimiento de debida diligencia y en el caso también no lo podamos sustentar de manera total, es decir, lo sustentemos de manera parcial, también se nos va a imponer una multa. Entonces, en estos casos nosotros recomendamos que las compañías puedan sustentar estos procedimientos en una política o un protocolo
en el que establezcan todas las responsabilidades de las áreas asignadas, plazos, para poder sustentar y adicionalmente puedan resguardar toda la información que ustedes han ido recabando en la identificación del beneficiario final. Por ejemplo, validaciones ante la SUNARP, eh, o el acceso a plataformas de validación de la información, por ejemplo, si la compañía, su accionista lista en bolsa, tener algún certificado o acreditación que la compañía accionista lista en bolsa y por ello no se podría declarar bajo el criterio de propiedad. Entonces, vamos a tener que resguardar y validar que esta información sea correcta. ¿Y esto por qué es importante? Porque la SUNAT al día de hoy ya ha firmado acuerdos como les comentaba, tanto a nivel internacional como nivel local con las entidades por ejemplo, la SUNARP, también con migraciones y también con RENIEC para la identificación de los sujetos identificados como beneficiario final. Así que es bien importante que también que tengamos en cuenta de que, por ejemplo, algún eh, sujeto declarado como beneficiario final haya tenido un cambio en el pasaporte, pueda actualizarse esta declaración o en el caso que haya un cambio societario, como les comentaba, en la compañía y el porcentaje de las acciones haya cambiado o el valor de las mismas también se haya elevado o reducido, tendrá que presentarse una actualización de la declaración de beneficiario final, porque como les comentaba, ya la zona está conectada con todas las entidades y es muchísimo más fácil que puedan rastrear esta información. Así que debemos estar súper atentos a esta obligación. Y adicionalmente, de implementarse algunos sistemas en el control de la información sobre los beneficiarios finales, también en caso no se puedan sustentar, también se va a obtener una multa de no mayor a 25 UITs y como verán, si vamos sumando la cantidad de multas que nos pueden poner por no cumplir la declaración de beneficiario final y por no cumplir las obligaciones vinculadas a la declaración, tenemos como más de 800.000 soles en multas y que evidentemente golpean a la compañía, ¿no? Y bueno, justo al inicio de la ponencia les comentaba que se había hecho un plan de implementación de la obligación de beneficiario final y que no solamente se habría obligado a los contribuyentes a declararlos en un solo momento sus beneficiarios finales, sino que la SUNAT ha dado plazos graduales, es decir, ha establecido tramos. En el año 2019 se presentó la obligación de declaración para los principales contribuyentes y tenían que declarar esta información durante el año 2019, pero solamente para los contribuyentes que tengan la calidad de principales contribuyentes. Entonces, si no tenías la calidad de principal contribuyente, no tenías que presentar esta información. Posteriormente, para los ejercicios 2022 y 2023, se publicó una nueva resolución de superintendencia que estableció nuevos plazos para la declaración de los beneficiarios finales, pero esta vez considerando los tramos de ingresos netos de las compañías. Entonces, si una persona jurídica tenía ingresos netos de más de 1.000 UITs respecto del ejercicio 2021, correspondía que presente la declaración en el 2022. Adicionalmente, en el caso que la persona jurídica también tenga hasta 1.000 UITs de ingresos y hasta 500 UITs, correspondía que se declaren a sus beneficiarios finales en este segundo tramo, ¿no? Y bueno, también en el tramo número 3 teníamos a las personas jurídicas que tengan de ingresos netos superiores a las 300 UITs respecto del ejercicio 2022 y tenían que presentar esta declaración en el ejercicio 2023. Entonces, como hemos podido ver, la tendencia de la administración tributaria es generar esta declaración de manera gradual e impulsada para que todos los contribuyentes eventualmente puedan presentarla.
Y hablando de estos casos, recientemente se publicó la resolución de superintendencia de mayo que establecía ya nuevos plazos de declaración también en función de los ingresos netos, pero como podemos identificar en la parte derecha de nuestra presentación de este slide, ya podemos ver tramos de ingresos netos mucho más chiquitos. El plan es a que a noviembre de 2026 empresas que hayan tenido ingresos netos hasta 10 UITs ya presenten la declaración, es decir, prácticamente la obligación de presentar esta declaración va a ser impuesta para todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, durante este año 2025 vamos a empezar la declaración en el periodo octubre de 2025 para los contribuyentes que tengan más de 100 UITs y adicionalmente en diciembre del 2025 en este periodo vamos a tener que presentar la declaración los contribuyentes que tengan más de 50 UITs hasta 100 UITs, es decir, durante el 2025 durante estos periodos vamos a tener que presentar la declaración, así que ya no falta mucho para que inicien estos periodos, así que en el caso de que ustedes crean que estarían dentro de los ingresos netos más de 100 UITs o de 50 hasta 100, puedan identificar y los invitamos a hacer el ejercicio de medir los ingresos netos de las compañías en función a la declaración del año pasado, para efectos de validar si les toca presentar la declaración este año o puedan planificarla presentar en junio del 2026 y puedan implementar estos procedimientos que les venía comentando, que son el procedimiento de debida diligencia, resguardar la información, validar que la información sea correcta y la de implementarlos también en sus sistemas. Así que tenemos tarea para evitar que se nos impongan multas onerosas. Y bueno, ya avanzando con la presentación, vamos a ir a una pequeña casuística eh, en donde vamos a analizar los criterios ya aprendidos y los que les comentaba, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño reminder de los criterios, que son dos principalmente, y un criterio residual, y vamos a tener como criterio de propiedad a la persona que ostente más del 10% del capital de una persona jurídica. Ahora tengo que precisar que este 10% va a ser sumado en el caso haya algún tipo de parentesco o consanguinidad hasta segundo grado. Es decir, de repente, dos hermanos tienen 5%, los dos en su conjunto tienen 10%. En consecuencia, ambos ya serían declarados como beneficiarios finales. Adicionalmente, de repente, primos o abuelos, nietos, es decir, el criterio de consanguinidad iría hasta segundo grado y se sumarían para llegar al 10%. Justo teníamos un caso que eran como 5 hermanos y sumados superaban más del 10% y se tuvieron que declarar como beneficiarios finales y nos comentaban, ¿por qué yo tengo que entregarle mi información a la SUNAT? Yo no quiero estar en el sistema de la SUNAT, yo no quiero que sepan nada de mí. Y la respuesta fue, la obligación de declarar a tu beneficiario final o informarlo a la SUNAT supera el secreto bancario y supera la protección de la información personal. Y esto también está señalado de manera expresa en la exposición de motivos de la normativa. Así que en caso ustedes puedan identificar algún caso o algún argumento en el que se señale que no quieren presentar esta declaración por un tema de protección de datos, eso no es válido para la SUNAT, ya que para la SUNAT, y también como fue mencionado expresamente en la exposición de motivos del decreto 1372, el objetivo de la normativa de beneficiario final prima sobre cualquier otro derecho, es decir, la prevención del lavado de activos y generar el intercambio de información entre los países, de intercambio de información mutua, va a primar sobre el secreto bancario y protección de datos personales. Así que es bien importante que lo tengamos presente, ¿no? Y en el caso que justo les comentaba, les tuvimos que comentar eso a esta familia, ¿no? Bueno, finalmente entendieron y terminaron aceptando que tenían que declararlos o declararse en el Perú como beneficiarios finales.
Ahora, ya pasando al criterio de control, que es el segundo criterio de aplicación gradual, este criterio, como les comenté en un inicio, era o consiste en la facultad que tenga una persona de designar la mayor parte de órganos de administración, dirección o supervisión, o que tengan algún poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos o comerciales que se adopten, o puedan ejercer alguna otra forma de control en la persona jurídica. Otro caso que también pudimos identificar en la casuística es que teníamos a un apoderado de una compañía y también teníamos a un gerente general. Entonces, nosotros tuvimos que revisar la escala de poderes y ver los poderes que tenían cada una de las personas que eran los apoderados de las compañías. E identificamos que tenían facultades bancarias, es decir, que podían abrir y aperturar cuentas a sola firma. Entonces, tuvimos que también declararlas como beneficiarios finales porque se identificó que estas personas tenían un poder de decisión sobre acuerdos financieros y esto se vio materializado a través de la apertura de cuentas bancarias, firma de cheques y con la sola firma generar pagos, ¿no? Entonces, este criterio de control también podría ser aplicado de esta manera, o también en la identificación de una persona que tenga la facultad decisoria de la administración de la compañía. Es decir, que pueda tomar la decisión a qué persona remover, que o de repente es el gerente de una entidad vinculada de fuera, pero la entidad de fuera, a través de su persona, tienen la decisión de sobre la entidad local. Así que es bien importante que también tengamos estos criterios en el lado práctico, ¿no? Y bueno, y como les comentaba, el último criterio, en el caso no puedas identificar a alguna persona o grupos de personas que superen el 10% o alguna persona que pueda tener el poder de administración de la compañía, tendríamos que ir al criterio residual, pero como les comenté en un inicio, no sería tan recomendable porque vamos a tener una mayor carga en obligaciones, ya que vamos a tener que publicar en nuestra página web que estamos declarando a nuestro beneficiario final por el criterio gradual, o en el caso que no tenga una página web, publicar en algún periódico y también tener bien sustentado el procedimiento de debida diligencia que les comentaba, en el que vamos a tener que sustentarle la administración tributaria, que no he podido encontrar a ninguna persona que supere más del 10% de la compañía o un grupo de personas, y que adicionalmente no tengo ninguna persona que tenga este poder de decisión de firmar acuerdos financieros, operativos o comerciales, y que no hay nadie o ninguna persona ostenta este poder de decisión de administración de la compañía. Así que una vez ya refrescados estos conceptos, vamos a ir al lado práctico y bueno, uno de ellos es una estructura corporativa transfronteriza. En este caso tenemos a personas naturales detrás de una holding y, y son beneficiarios finales indirectos a través de la titularidad o el control. Entonces, nosotros hemos podido identificar que la empresa peruana, como es la empresa obligada a presentar su declaración, a su vez tiene como accionista a una compañía domiciliada en España. Pero esta entidad, a su vez, también tenía como accionista una entidad domiciliada en Francia. Entonces, en aplicación del criterio de propiedad, yo tengo que ir subiendo en mi cadena o en mi corporate chart eh, hasta identificar que haya una persona atrás. En este caso, teníamos a estas dos personas. Entonces, hemos tenido que declarar como beneficiarios finales por propiedad indirecta a estas dos personas, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a tener que tener la autocertificación de beneficiario final de estas personas, donde se le informa que en virtud de la aplicación de este decreto legislativo y los criterios que hemos comentado han sido determinadas como beneficiarios finales y por ende tienen que autocertificarse como tales para que la compañía pueda presentar la declaración de beneficiario final ante la SUNAT, ¿no? Entonces, también es bien importante que
las compañías puedan revisar que la información que se tenga en este proceso de identificación sea cierto. Por ejemplo, la cantidad de acciones, el porcentaje de participación e incluso los datos de las personas consideradas como beneficiarios finales. Eh, Aquí también tenemos otro caso de una estructura mixta, que también tenemos una empresa peruana, residente del Perú, y que tiene dos accionistas, ¿no? Un fondo de inversión que tiene unos partícipes y adicionalmente también tiene como accionista una empresa B que tiene como dos accionistas a dos personas naturales, cada una con el 50% de la propiedad de la compañía. Entonces, como verán, aquí también tenemos que hacer un análisis de propiedad en virtud del cual nosotros podamos identificar a estas personas naturales que ya tienen más del 10% de la titularidad de la compañía, ¿no? Y en consecuencia también serían declaradas como beneficiarios finales. Eh, no sé si tendrían alguna pregunta sobre estos casos o sobre algo que hayamos comentado hasta aquí, porque Hola, justo ya terminamos la presentación. gracias por la presentación, Desiree, Ujú. súper clara, concisa. De hecho, han dejado unas preguntas en el chat. Tenemos, no sé si ahí las puedes ver. Tenemos una pregunta de Claudia López y otra de Daniel Campos. A ver, hola Claudia, muchísimas gracias por la pregunta. Al actualizar la pregunta es, actualizar la declaración aplica si hay algún cambio en los datos de contacto como correo electrónico del rol tipo 03 o tipo 01. Sí, sí es bien importante que también tengamos, o sea, actualizados estos campos. El formulario 3800, como bien comentas, sí tiene algunas casillas de datos de contacto, incluso también en el caso de que una persona o la persona que haya sido declarada como beneficiario final se divorcie o se vuelva a casar, también se tendría que actualizar estos datos, porque el mismo formulario me pide que declare incluso los datos y régimen patrimonial del matrimonio. Así que sí correspondería actualizar la declaración. También, y como también justo veníamos comentando, en el caso de que se actualice el documento, el número de documento, número de pasaporte o carnet de extranjería, también correspondería actualizar la declaración. Eh, Ahora tenemos la consulta de Daniel Campos. Entonces, para los únicos que no van a tener eh, no van a presentar la declaración sería para los que están en RUS. Sí, porque son personas naturales, ¿no? Entonces, sí, es básicamente para personas jurídicas. En caso de, justo tenemos otra, gracias Daniel también por tu consulta. Luis Chávez también tiene una consulta y es en caso de regularizar la presentación porque hubo un cambio en el representante legal, ¿existiría sanción? Eh, si es que tú regularizas la declaración antes que la SUNAT pueda identificar que hubo algún cambio, no habría sanción porque hay una gradualidad del 100%. Pero si la SUNAT te notifica que ha detectado que hay un cambio, sí te aplicaría una multa, ¿no? Así que lo que siempre recomendamos es actualízala apenas hay un cambio o si incluso tú le das de alta a algún representante legal, también sugerimos que se haga la actualización si es que se ha declarado por control, también se actualice la declaración de beneficio final. Eh, Elizabeth Flores también tiene una consulta y es, buenas tardes, gracias Elizabeth por tu consulta también. Y es, buenas tardes, una consulta. El reporte de beneficiario final, a partir de conocido el hecho 30 días, es independiente del cronograma que emite la SUNAT, el cual debo reportar si conozco el hecho antes del cronograma o debo reportar dos veces. Sí, de hecho es independiente. A ver, el cronograma de vencimientos establecido por la SUNAT se hace en función uno, si es que tenías al 2019 la calidad de principal contribuyente. Y número dos, tenemos los tramos del 2022 y 2023 y ahora los del 2025 y 2026. Entonces, si nosotros estamos o hemos tenido ingresos que superen esos tramos,
correspondería declararlas en ese plazo. Eso es uno, ¿no? La obligación de presentar la declaración en el plazo que te corresponde, ¿no? Y la de actualizar es otra obligación que tienes que realizarla después de, o hasta en el plazo máximo, después de 30 días de conocido o realizado el hecho, ¿no? Entonces, sí son dos obligaciones independientes. Y si tú conoces el hecho antes del cronograma, es de manera independiente, ¿no? O sea, tú presentas tu declaración en el plazo que te toca por la SUNAT, pero si no hay ningún cambio, ya no presentas nada más, sino que presentas una actualización nuevamente cuando se genera el cambio, no cuando se vuelven a publicar más tramos, sino que la declaración se presenta en el tramo que la zona señala y la actualiza si es que hay algún cambio, ¿no? No es que se presenten de manera anual o mensual. No, Boris Rivera también ha hecho una último esquema que presentaste, donde los accionistas son un fondo y una persona natural, la empresa debe presentar la información de los partícipes del fondo como beneficiario final, teniendo en consideración que los entes jurídicos también están obligados a realizar esta presentación. Sí, es correcto. También tienes que presentar la información de los sujetos que son partícipes del beneficiario final, perdón, del fondo de inversión, y también al administrador del fondo, porque la normativa en el caso específico de los entes jurídicos así también lo señala, ¿no? Se considera el ente jurídico al vehículo, es decir, al fondo de inversión, pero también los criterios de identificación en el caso del fondo de inversión tratan de un control efectivo y o se genera o alguna persona designada a recibir los beneficios de este fondo de inversión, ¿no? Y en nuestro caso eran estas personas que tenían el 25% de la participación en este fondo. Entonces, al ser estas personas las beneficiadas con los rendimientos que genera el fondo, también correspondería que se presente la información, pero ahí se tendría que presentar adicionalmente la declaración en caso sean personas jurídicas, estos beneficiarios del fondo de inversión, ¿no? Gracias por la consulta. Adicionalmente, también tenemos la consulta de cuál es la gradualidad en caso de no haber presentado la declaración y la SUNAT notificó la multa. Me parece que son 90% y 95% en el caso la SUNAT lo detecte y tú lo cumplas con subsanar en el plazo que la misma SUNAT te otorga, ¿no? ¿Hay algún caso de beneficiario final que pierde el control patrimonial de una subsidiaria? ¿Cómo afronta la renta si hay un fideicomiso? ¿Cómo regularizar? A ver, justo como lo comentábamos en algún momento, en el caso de los entes jurídicos, los criterios son distintos al de propiedad y de control. En el caso de los entes jurídicos nos manejamos bajo otros criterios, que es el de beneficio efectivo, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que tienen el beneficio de este vehículo? Y también la normativa señala que tienes que declarar al administrador peruano de este vehículo. Entonces, en el caso de que tengamos una estructura que también tenga un fideicomiso, se tendría adicionalmente declarar como beneficiarios finales también a las personas que tienen el beneficio o que son considerados como beneficiarios de este beneficio, ¿no? Del beneficio que genera el fideicomiso. Eh, si la persona, otra consulta es, si la persona jurídica ya presentó la declaración, ¿qué pasa si el accionista aumenta su porcentaje de participación? Eso implica presentar de nuevo la DJ de beneficiario final. Eh, sí, entendería que sí compartiríamos la presentación que hemos proyectado el día de hoy, pero sí, si hay un aumento de capital que implica el aumento de las acciones o el valor de las acciones, sí correspondería presentar una declaración, porque el mismo formulario virtual te exige en algunas de las casillas consignar el porcentaje de participación de la persona considerada como beneficiario final y adicionalmente te pide considerar el número de las acciones y el valor de las acciones. Así que sí correspondería en tu caso presentar una actualización. Si hubo una capitalización de utilidades, pero no hubo cambios de los porcentuales en la estructura patrimonial, es necesario realizar la actualización.
Si no han habido cambios en el porcentaje ni en el valor nominal de las acciones, no correspondería. Pero en el caso que sí se haya modificado el valor nominal de las acciones y el porcentaje de participación, sí correspondería. Bueno, justo esas son todas las consultas que hemos tenido. Espero haberlas absuelto en su totalidad. Y también podrán encontrar mis datos de contacto justo en la presentación que estamos proyectando. Y también he dejado mi QR para que lo puedan escanear y también tener directamente mis datos de contacto. Y nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Ha sido bastante enriquecedor poder conversar con ustedes el día de hoy y poder absolver sus consultas. Y bueno, aquí estamos desde KPMG para poderlos asistir en cualquier duda o consulta sobre beneficiario final o cualquier tema tributario que puedan surgir. No duden en contactarnos. Y muchísimas gracias nuevamente a PECAP por el espacio para poder conversar sobre esta declaración que ya se acerca en su vencimiento y que es bien importante que la podamos presentar. Muchísimas gracias, Paloma y Pecap. Muchas gracias a ti, Desiree. De hecho, creo que todos los participantes del webinar de hoy se van con información bastante importante del conocimiento y la importancia de declaración de beneficiario final, ¿no? Todos los temas que están directamente vinculados con las obligaciones legales, tributarias y de cumplimiento. En concreto, me quedo con cumplimiento legal y evitar sanciones, transparencia y reputación empresarial, prevención de riesgos legales y financieros, correcto tratamiento tributario y el acceso a otras oportunidades de negocio. Así que bueno, Desiree, una vez más, muchas gracias por tu participación. No, ustedes, Esperemos muchísimas que gracias. haya sido de gran valor para todos los asistentes.